Ah, ya. Pero los intereses no les pagan. Pero para poner mucho de está todo. Bueno, porque terminando la Porque no se ve quién era. ¿Quién Ah, es que era un vigente. Era un vigente. Ah, sí, lo que yo con mi ex. Ah, era así. Como cuando tú lo tienes tú solo. Yo. Pues sí, ese tú. ¿Cuánto tiempo? Ya vamos para. No está completo para el trabajo, ¿no? Buenos días, Michelle, espero se encuentre bien. Buenos días, Ana Gabriela, espero se encuentre bien. ¿Me pueden decir en dónde nos quedamos la clase pasada? Porfa. ¿Perdón? Disminución de la oferta. Disminución de la oferta, ok. ¿Qué dice Azael? ¿Cómo anda? No, entonces, eso, a usted, Ay, pero no fue Yes. Ya checamos, porque sí,
no sé cómo. Yo creo que sí, Ah, excelente, feliz. Es como cuando yo decía que Excel era fácil. El fácil es el hablado. O sea, que se puede tener, se lo puede decir del teléfono. Del teléfono. Buenos días, Damaris. Espero se encuentre bien. Buenos días, maestro. Buenos días, Kevin. Espero se encuentre bien. Bueno, vamos a empezar ahora con lo que es la disminución de la oferta. La disminución de la oferta puede estar determinada por dos situaciones. La primera es la disminución del precio de los bienes sustitutos, que es cuando bajan los precios de productos similares a los que consumimos, o aumento de los costos de producción, que cada vez pues va aumentando los costos de producción porque la mano de obra también va aumentando, más aparte la materia prima. Una disminución de la oferta significa que a un mismo precio se ofrecerá menor cantidad del bien, o que cuando el precio aumenta, te sigo ofreciendo la misma cantidad del bien. ¿Por qué? Porque la gente normalmente ya está dispuesta a comprar el mismo producto que consume. No, o sea, no quiere andar indagando a ver si le funciona o no. O sea, ya están casados con ciertos productos. ¿Dónde? O marca. Así es, o marcas, es correcto. Ahora bien, hablar de los precios del mercado. Hasta el momento se ha analizado el comportamiento de dos elementos que conforman lo que es el mercado, la oferta y la demanda. Ahora se verá cómo se determinan los precios en el mercado y una vez que se ajustan los planes de los compradores y vendedores para poder lograr el equilibrio. El equilibrio en el mercado se logra una vez que los compradores y vendedores llegan a un acuerdo en el precio de un bien. A esto se le llama precio de equilibrio. Buenos días, Carlos. Espero se encuentre bien. Por eso se ponen de acuerdo entre los compradores y los vendedores para llegar a un acuerdo con un precio que se ha establecido. A eso se le va a llamar precio de equilibrio, es correcto. El precio de equilibrio es el precio al cual la cantidad demandada igual a la cantidad ofrecida, se tiene una cantidad de equilibrio. Los precios son los que determinan los planes tanto de los oferentes como de los demandantes. Cuando estos planes no corresponden, es necesario ajuste en el precio. Un mercado actúa libremente cuando se deja que el libre juego de la oferta y la demanda fijen el precio unitario y la cantidad total del bien con el que se opera llevan al mercado a un punto de equilibrio. Si no se deja actuar libremente a las fuerzas del mercado, entonces este presentará desequilibrios. En el turismo es muy normal esto. A veces los precios están tan caros que los prestadores de servicios turísticos, esos productos que casi no se venden, que están muy caros, los tienen que bajar de precio. ¿Para qué? Para que la gente los empiece a demandar, o sea, a comprar. Si no, pues no lo van a vender y va a ser un producto que ahí va a estar y nunca va a tener ventas. Por eso juegan mucho con las promociones en el turismo. Todo el año hay promociones, temporada alta y en temporada baja. En temporada alta no lo vemos exactamente en la temporada alta, eso lo hacen en la temporada baja para que la gente se enganche,
cuando ya llega la temporada alta, pues ya esté casi todo vendido. Por eso ustedes cuando llega exactamente la temporada alta no hay ofertas, porque ya se vendieron en enero, febrero, marzo, abril, que son los meses muertos, por decir, llamémosle así. Ahora bien, la tabla de demanda y oferta dice precio 5, cantidad demandada 8, cantidad ofrecida 28, excedente o escasez, hay un excedente de 20. Efecto en el precio, baja. El precio número 4, cantidad demandada 14, cantidad ofrecida 24, excedente o escasez, es un excedente de 10. Efecto en el precio, baja. El número 3, la cantidad demandada son 20, cantidad ofrecida son 20, el excedente o escasez, ese equilibrio se mantiene, es cuando no hay variación en los precios, o sea, se mantiene igual. El precio número 2, cantidad demandada 26, cantidad ofrecida 16, escasez de 10, efecto en el precio, pues sube. Desgraciadamente, cuando suben mucho los precios, pues menos compradores va a haber, ¿verdad? Y el precio 1, cantidad demandada 32, cantidad ofrecida son 12, excedente o escasez, aquí hay una escasez de 20 y efecto en el precio pues sube. Entonces, al mayor precio, pues más compradores va a haber. A menor cantidad demandada, más compradores va a haber. A mayor cantidad demandada, pues menos compradores va a haber. O sea, ahí sería lo contrario. El equilibrio en el mercado ocurre a un precio en el que la cantidad demandada por los consumidores es igual a la cantidad ofrecida por los productores, a precios por arriba del equilibrio. Aquí la cantidad ofrecida excede a la cantidad demandada. A estos precios hay un excedente y hay presiones para que baje el precio. A precios por debajo del equilibrio, la cantidad demandada excede a la cantidad ofrecida. Aquí la escasez resultante presiona el precio pues hacia arriba. Y luego ya se ve lo que es la elasticidad de la demanda. De acuerdo con la ley de la demanda, la cantidad demandada aumenta o disminuye según varíe el precio del bien, pero no indica en qué proporción. Para ello se atiende al concepto de elasticidad de la demanda. La estabilidad de la demanda, la elasticidad de la demanda es la sensibilidad de la demanda ante un cambio en el precio. O sea, aquí es decir, mide el cambio relativo en la demanda de una mercancía. Cuando su precio varía en una pequeña proporción, a esto se le conoce como elasticidad, precio de la demanda, que es cuando la gente normalmente cuando empiezan a bajar los precios empiezan a comprar y compre. Y dicen ellos, voy a comprar muchos, como quiera se va a utilizar. ¿Qué productos se utilizan mucho? Pues las cosas del hogar, las cosas personales. Entonces, cuando estén en descuento, todos compramos. Cuando estén subiendo de precio, nos frenamos. Al fin tienes para vivir mientras esté caro. Vuelve a bajar, vuelvo a comprar. No le voy a mentir hace, ¿qué será? 2 años, más o menos. Yo estaba estaba en el viaje de estudios de aquí de la escuela y me habla uno de mis hijos. Papá, el shampoo está 3x2. Entonces me meto yo para estar secando, pero ya en la noche, ya que estaba descansando, y le dije, ¿sabes qué? Hay otra promoción, compras 2 y te dan 4, o sea, 4x2. Le dije, cómprame eso. ¿Cuántos quieres? Le dije, compra que sean 30 en total. O sea, para tener 30 productos. Pues no les miento, sí. El precio real
Nomás para que se den una idea, el precio real de cada shampoo era de 96 pesos. Me salió en 22 pesos o 23 pesos. Por eso lo compré. Empecé a hacer cuentas, dije, no, pues hay un ahorro más del doble, va. Ahí sí conviene. Lógico que un año o 2 años me la pasé usando el mismo shampoo. Pero pues bien, porque pues es el que normalmente usamos en casa. Ahorita me acaba de pasar lo mismo. De hecho, ayer los fui a comprar, pues no compré 3, ahora sí no, porque no había. Nada más compré 4. Pero ya una semana antes había comprado otros 4, o sea, van 8. Pero es a lo que voy, o sea, son cosas que vas a estar utilizando, o sea, eso no se echa a perder. Por eso lo compramos, si no, pues no, no. O sea, si no lo vas a consumir y se echa a perder, pues no lo compras, ¿no? O sea, nada más compra lo que vas a consumir. O sea, que no se te vaya a echar a perder. Ahora bien, clasificación de la elasticidad. Elasticidad perfectamente elástica es cuando un cambio infinitesimal en el precio de un lugar, da lugar a un cambio infinitamente grande en la demanda, a un precio dado. La demanda tenderá a ser infinito. Ejemplos de productos o servicios que tienen este tipo de elasticidad son los teléfonos públicos, el agua, electricidad y el servicio de transporte. Este tipo de elasticidad se representa de la siguiente manera, que no pusimos fórmulas ni nada. Relativamente elástica, dice que un cambio en el precio dará un cambio más que proporcional en la demanda. Un pequeño cambio en el precio, un gran cambio en la demanda. Ejemplos de este tipo se demandan son ofertas en tiendas de autoservicio, ropa, queso, jamón, etc. Este tipo de elasticidad se representa igual de la siguiente manera, que no vamos a ver fórmulas. Eso es muy común en la comida. ¿Por qué bajan mucho los precios? ¿Alguien de ustedes sabe el por qué? Porque ya está a punto a caducar. Si se fijan, por decir, una leche, un galón de leche vale Lala, debe de andar como en 96 pesos el galón. Pero si ya le falta una semana o una semana y media para que caduque, en lugar de 96 vas a pagar 40 pesos. 3 días antes te lo bajan hasta en 15 pesos, 17 pesos el mismo galón. Entonces, mucha gente eso hace, las compra cuando ya van a estar próximas a caducar, la metes al congelador y te va a durar todavía un rato más. Eso es para los que tienen niños chiquitos o que consumen mucha leche, ¿verdad? Pongo ese ejemplo. Así es con el jamón, la salchicha, o sea, la carne incluso, porque la carne también tiene caducidad. Por eso a veces los bajan mucho de precio. Ahora bien, la elasticidad unitaria es cuando un cambio en el precio origina un cambio exactamente proporcional en la demanda. Un cambio en el precio corresponde a un cambio igualmente proporcional en la demanda. Esta elasticidad, al igual que la perfectamente elástica y perfectamente inelástica, es muy difícil que se presenten en la realidad. Igual su gráfica se despliega como sigue, pero no posible. Demanda relativamente inelástica. Aquí es cuando la demanda es relativamente inelástica. Es cuando si un cambio en el precio da lugar a un cambio menos que proporcional en las demandas. O sea, un gran cambio en el precio, un pequeño cambio en la demanda. Que eso es cuando bajan muchísimo los precios o cuando suben muchísimo los precios. A veces, jóvenes, los precios pueden en descuento, a veces son 10, 15 pesos de descuento en proporción. Pero cuando hay mucho cambio, no son 15 ni 20 pesos, son 60, 80 pesos.
que es lo que me pasó a mí. Por eso hago esa mención, ¿verdad? A veces sí conviene cuando está mucho de oferta, ¿va? Cuando queremos ahorrar mucho. Ahora bien, demanda perfectamente inelástica. Un cambio en el precio no origina cambio alguno de la demanda. Aunque varíe el precio, la demanda permanece constante. Ningún cambio en el precio podrá variar la demanda. Algunos ejemplos de este tipo de elasticidad son productos como la sal, la gasolina, los zapatos, los productos higiénicos, productos de consumo básico, etc. La elasticidad de la demanda depende de la disponibilidad de bienes sustitutos. Ahora bien, si los cambios en el precio son muy pequeños, entonces se trata de la elasticidad de la demanda en un punto de la curva. Pero si los cambios en el precio no son tan pequeños, entonces se habla de la elasticidad de la demanda en un arco de la curva. Y para calcular la elasticidad arco de la demanda se utiliza la siguiente fórmula. EPD significa elasticidad precio de la demanda, la Q es el incremento de la cantidad demandada, la Q prom es la cantidad promedio que es igual a la cantidad inicial más cantidad final entre 2. La P es el incremento del precio y la P prom es el precio promedio menos el precio inicial más el precio final entre 2. Que esas fórmulas no nos las vamos a aprender tampoco, o sea, nada más es mencionarlas. Elasticidad de la oferta. De acuerdo con la ley de la oferta, pues indica que la cantidad oferta aumenta o disminuye según varíe el precio del bien, pero no indica en qué proporción. Para ello se atiende al concepto de elasticidad de la oferta. La elasticidad de la oferta es la sensibilidad de la cantidad ofrecida ante un cambio en el precio de un bien, es decir, mide el cambio relativo en la oferta de un bien cuando su precio varía en una pequeña proporción. A esto se le conoce como elasticidad precio de la oferta. Y luego ya viene lo que es la clasificación de la elasticidad. Elasticidad perfectamente elástica, que es cuando un cambio infinitesimal en el precio da lugar a un cambio infinitamente grande en las ofertas a un precio dado. La oferta tenderá a infinito. Aquí son los ejemplos de productos o servicios que tienen este tipo de elasticidad, que son la ropa de moda y los productos subsidiados. Este tipo de elasticidad se representa de la siguiente manera. ¿Qué pasa con la ropa de moda? Está muy cara, pero nada más pasa en la moda y baja totalmente el precio, ¿va? Igual con los productos subsidiados, como es la luz, el agua. Bueno, el agua no te la subsidian, está carísimo, pero la luz sí. Eso sí me he dado cuenta, pues los recibos de la luz, porque en el verano la luz sale cara, pero con el subsidio que te dan, pues sí te beneficia, aunque a veces decimos que como quiera pagué 3,000 de luz, pues sí, pero si no te han subsidiado hubieras pagado 4 o 5,000 pesos, ¿va? Entonces, si hay un subsidio, hay una ayuda por parte del gobierno, pero es mínimo, o sea, no es mucho. ¿Está bien? Relativamente elástica. Un cambio en el precio dará lugar a un cambio más que proporcional en la oferta. Un pequeño cambio en el precio, un gran cambio en la oferta. Ejemplos de este tipo de ofertas son los productos novedosos y la mercancía de temporada. Este tipo de elasticidad se presenta de la siguiente manera. Dicen, qué mordidotas. Y se han dado cuenta que
que cuando ponen un producto al mercado, nuevo producto al mercado, a veces sale con un precio de introducción, o sea, barato, pero luego ya cuando va teniendo auge, pues lo van subiendo mucho de precio. Que eso pasa mucho con las sabritas, las galletas, los refrescos. Sacan productos nuevos que están baratos, pero nada más pasa tantito, te lo inflan. ¿Está bien? Elasticidad unitaria. Cuando un cambio en el precio origina un cambio exactamente proporcional en la oferta, a un cambio en el precio corresponde a un cambio igualmente proporcional en la oferta. Esta elasticidad, al igual que la perfectamente elástica y la perfectamente inelástica, es muy difícil que se presenten en la realidad. Y luego ya son la oferta relativamente inelástica. La oferta es relativamente inelástica si un cambio en el precio da lugar a un cambio menos que proporciona en la oferta. Un gran cambio en el precio, un pequeño cambio en la oferta. Ejemplos de productos de este tipo son los autos clásicos u objetos de colección, que esos casi siempre se mantienen al mismo precio, o también si se ponen mucho de moda, pues van a incrementar mucho sus precios. La oferta perfectamente inelástica, un cambio en el precio no origina cambio alguno en la oferta. Aunque varía el precio, la oferta aquí permanece constante. Ningún cambio en el precio podrá variar la oferta. Algunos ejemplos de este tipo de elasticidad son productos como las joyas de diseño exclusivo y los cuadros de pintores fallecidos, que normalmente, pues estos sí tienen un precio muchísimo más alto. Si los cambios en el precio son muy pequeños, entonces se trata de la elasticidad de la oferta en un punto de la curva. Pero si los cambios en el precio no son tan pequeños, entonces se habla de la elasticidad de la oferta en un arco de la cueva. No es cierto, y de la curva. Para calcular la elasticidad arco de la oferta se utiliza la siguiente fórmula. La autoevaluación me la voy a brincar, eso no nos importa ahorita. Y luego ya vamos a la introducción que viene más adelante. El objetivo principal de las empresas es la de poder maximizar sus utilidades, obteniendo una diferencia positiva entre los ingresos totales y sus egresos totales, para que el empresario pueda tomar decisiones más adecuadas, pues tiene que relacionar sus posibilidades de producción con los costos. Lo que le cuesta hacerlo, más lo que, lo que le cuesta la materia prima, más lo que él gasta por todo lo que, sueldos, luz, renta, todo lo que tienen que gastar. Se considera que para realizar el proceso productivo los empresarios cuentan con dos aspectos. Por un lado, que son los factores de la producción que habrán de combinar de tal manera que las rindan la máxima productividad. Y por el otro, el costo que estos factores de producción implican. Esto sería para poder obtener lo que se llama máxima utilidad. La producción es entendida como un conjunto de acciones que van encaminadas a la transformación de materias naturales y materias primas en bienes y servicios. De producción se realiza en las empresas, las cuales integran ramas productivas, y el conjunto de estas conforman los sectores económicos, como ya fue explicado en la primera unidad. Para la ejecución de la producción
Aquí las organizaciones necesitan contar con una serie de elementos que les permitan llevar a cabo el proceso de transformación. Dichos elementos pues vienen siendo los factores de producción. Cabe mencionar que la decisión de crear una empresa consiste en saber a qué industria se va a enfocar. Y esta decisión es tomada por los empresarios en relación a conocimientos previos del mercado. Y esta decisión también depende de qué ganancias son las que va a obtener, es decir, la rentabilidad que le va a proporcionar la operación de la empresa. ¿Cuánto cuesta realmente mantener la empresa? Ese es un dato muy básico que toda empresa o toda persona se debe de hacer para poder calcular a qué precio voy a vender mis productos. ¿Cuánto quiero ganar? Eso es la interrogante que todos en economía nos hacemos. Otro aspecto de que debe considerar toda empresa es la cantidad que deberá de producir y el precio que cobrará. Ello va a depender del mercado en donde opere la empresa. Y de igual manera la empresa debe considerar la relación entre la producción y los costos, dependiendo de qué tiempo quiera actuar. Esto es diferenciado entre el corto y el largo plazo. Ahora bien, se considera que para poder realizar el proceso productivo, los empresarios cuentan, por un lado, con los factores de la producción que habrán de combinar de tal manera que les rindan la máxima productividad. Pero por el otro, estos factores pues implican un costo que también se analizará para que el productor esté en posibilidad de producir más y el menor costo. Esto sería para poder obtener la máxima utilidad. La producción. ¿Qué se entiende por producción? Es un conjunto de acciones que están encaminadas a la transformación de materiales naturales y materias primas en bienes y servicios que le sean útiles a la población para satisfacer sus necesidades. Aquí el proceso de producción se realizará en las empresas, las cuales integran ramas productivas y el conjunto de estas. Conforman lo que vienen siendo pues, los sectores económicos. Para poder ejecutar o para la ejecución de la producción, las organizaciones necesitan contar con una serie de elementos que le permitan llevar a cabo lo que es el proceso de transformación. Y dichos elementos son los factores de la producción. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de la producción? Son los elementos con los que normalmente cuenta la organización para llevar a cabo la producción y se agrupan en tierra, trabajo, capital y habilidades empresariales, que son los 4 puntos más importantes. ¿Qué es la tierra? Eso ya lo habíamos visto. Es el lugar físico que tenemos para ejecutar las cosas, para realizar nuestro trabajo. Entonces, la tierra es en un sentido amplio, se refiere a los recursos naturales que existen al alcance del hombre y que puede ser transformación en el proceso de producción. En el medio que lo rodea al hombre siempre han existido y han encontrado recursos para poder satisfacer sus necesidades. Este factor lo constituyen todos aquellos recursos de las naturales en los cuales no existe pues, la intervención del hombre para su existencia. Y cuando son utilizados por el hombre,
pues eso se convierte en capital. La clasificación es la tierra. La tierra es la superficie no ocupada por el mar, así como la materia inorgánica de que compone el sueño y elementos del subsuelo. La flora y fauna terrestre, la vida orgánica en el mar, el agua de ríos, mares, lagos y glaciares, la luz solar y energía derivada del sol, el clima y la orografía. Ahora bien, el trabajo es todo lo que nosotros hacemos para poder vivir. O sea, por decir, yo soy empleado, yo hago mi función aquí. ¿Para qué? Pues para recibir a cambio un sueldo, un salario. Entonces, el trabajo es el desgaste físico y mental de los individuos que se incorporan en el proceso productivo. También puede ser definido como el proceso que se efectúan entre los hombres y la naturaleza, en el cual los hombres, por medio de los instrumentos del trabajo y su actividad dirigida a un fin, modifican los objetos de la naturaleza de modo que estos puedan, pues, satisfacer sus necesidades. Ahora bien, ¿qué entendemos por capital? El capital es todo lo que tenemos de maquinaria, todo lo que tenemos en dinero para poder ejecutar nuestro trabajo. Entonces, el capital son todos aquellos bienes que nos sirven para producir otros bienes. O sea, son los recursos económicos susceptibles de reproducirse. El valor de los medios de producción son los que transfiere al producto mediante el trabajo. Y el capital está constituido por la maquinaria, el equipo, el mobiliario, las instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, algo muy importante para acabar con este tema, pues son las habilidades empresariales, que si no tenemos mínimo una persona que dé instrucciones, o sea, que sea capaz de hacer las cosas, estamos fritos. ¿Por qué? Porque si no, cada persona va a querer hacer lo que quiera. Tenemos que tener una persona experta en el tema de lo que estamos haciendo. Para mínimo, que den órdenes y demos un seguimiento y que se hagan las cosas bien como se deben de hacer. Las habilidades empresariales, pues, son el conjunto de actividades que están encaminadas a la dirección y organización, a la sistematización y conducción para llevar a cabo lo que es el proceso productivo, y es desarrollada por los economistas, gerentes, administradores, etc. Ahora bien, durante el proceso de producción se combinan los factores de producción que viene siendo la tierra, el trabajo y el capital, que esto está dando como resultado más generación de bienes y servicios. Estos factores, como son la tierra, el trabajo y el capital, reciben su pago correspondiente. La renta, el salario y los beneficios respectivamente, y asimismo la habilidad empresarial, pues tiene la conducción de lo que vienen siendo los tres factores anteriores. Ahora bien, ¿cuál sería la función de producción? En una expresión matemática que relaciona la máxima cantidad de un bien que se puede producir, esto es, en un periodo de tiempo, con diferentes combinaciones de trabajo, que son el capital, son los recursos naturales, la tecnología, que tenemos que estar activos con la tecnología,
es lo que se puede expresar de la siguiente manera. Trabajo, capital y tierra. Una forma muy generalizada de presentar la función de producción, que la P es producción, la C es capital y la T es el trabajo. La producción puede ser representada gráficamente a través de un eje cartesiano, donde en el eje de las abscisas se coloca lo que es el factor variable y en el eje de las ordenadas corresponde a la producción obtenida en cada nivel. Para que quede clara la función de la producción total, la producción media y lo que es la producción marginal. Me va a sacar de la reunión, jóvenes. Ahorita en 6, 7 minutos se vuelven a conectar. Es la misma liga.